Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Todo es Danza Podcast. Yo soy Jorge Narcio y yo soy Tony Lara y vamos por este nuevo episodio. Así que comenzamos. Ok, hoy no sé qué va a pasar porque cambiamos la dinámica y decidimos que yo no sé del tema y Tony lo va a dirigir. Él va a poner el tema, él sí lo trae estudiado y va a ser como una confrontación. Así que vamos a ver qué pasa. Estoy emocionado o nervioso, no sé. Vas, Tony. Ok, entonces hoy, Jorge y gente que nos ve y nos escucha, vamos a hablar de el ego en la danza, ¿ok? Para que te vayas pensando qué referencias tienes. Y vamos a hablar del ego en las diferentes décadas de la danza, 20, 30, 40 y más. Wow. Y pues empezar a distinguir finalmente que el ego tiene una connotación negativa, pero hay una parte sana y una parte donde ya se empieza a distorsionar y se empieza a enfermar. Entonces, para iniciar, te doy el contexto, Jorge, y ¿qué es el ego? Y se los voy a leer. En términos psicológicos, el ego es la parte de la psique que nos permite reconocernos a nosotros mismos, percibir la realidad y construir una identidad. Es la herramienta que nos da la percepción de quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. Por lo tanto, el ego de una manera sana pues es una motivación, es unas ganas de salir adelante, es un empuje sí, para avanzar, un impulso, hay un reconocimiento personal. Y el problema es cuando el ego se empieza a inflar y nos empieza a enfermar. Entonces, para iniciar esta conversación, pues vámonos por el principio y arranquemos el bailarín en la década de los 20. Okay, el ego sano. Me está gustando. Sí, más bien ahora, ni siquiera quiero hablar, me quiero sentar a escuchar todo porque ¿cómo lo llevaste desde los 20? No se me hubiera ocurrido. Porque lidiamos todo el tiempo con el ego, 100%. Con los egos de nuestros y más el bailarín. A ver, más el bailarín. El arte, en sí el arte, porque depende de la apreciación de la otra persona. Exactamente. Entonces, sí, lo que estás haciendo, buscando la aceptación que estás buscando, el reconocimiento que le guste a la otra persona. Y cuando te dicen, no es mi estilo, te da el ego, en vez de solamente respirar, bueno, entender y ser maduro y consciente que efectivamente el arte no es para todos, pero el arte es para todos y que cada uno tendrá su percepción, perspectiva, sistema de creencias, cómo nació, dónde creció, en qué país, qué idioma, qué época. Entonces, a mí me encanta este punto de llevarlo a esas épocas por las corrientes que generaban, que estaban en ese momento. En esa Así que... Porque digamos, si tienes 20 años y eres un estudiante... Ay, Antonio, de edad, a ver. Tú recuérdate hace 50 años. No. Yo pensé que íbamos a hablar de la década de los 20, 1920. ¿Cómo eran los bailarines de los 1920? Ay, no sé, no me tocó. Ay, cállate. Y luego pensé que íbamos a hablar de los bailarines de los 30, de los 40, de los 70. Y es que dije, oye, está muy interesante hablar del ego en la época. Que iba a durar 10 horas. No, quiero hablar de... Bueno, me gusta esto. Está interesante llevarlo. Tú ni idea. No tengo ni idea. Okay. No, este es el ego en los bailarines de 20 años. Ok. Ya en los 20, los 30, cuando los 40, tienes 20 años, ¿cuál es tu ego? ¿Cómo? ¿Cuál es tu ego? Ok. Digo, en manera positiva. ¿No? Ok. Fíjate, yo te voy a decir unos puntos que traigo. Ay, estoy sudando. Qué oso. Tú dijiste, ¿cómo voy a acordarme de los 20, la década de los 30? ¿Quién bailó en los 20, Antonio? ¿Quién bailó? El rock and roll. Charleston. Quiere decir que a los 20 años nos tenemos que crear una personalidad que destaque dentro de nuestro grupo. Te va a ayudar para ser diferente a los demás. Te va a ayudar para darte a notar en una audición. Buscar tu genuidad, buscar tu propio estilo. Exactamente.
que te acerca a una madurez 100%. Eso es, bueno, una estética. eso es en lo positivo, ¿no? En lo positivo. El lado de darte a conocer, abrirte puertas, Ajá. hacer un nombre, empezar a abrir un terreno, decir, aquí estoy, véanme. Soy bueno, ¿no? Me veo bien. Soy diferente con Fresh habilidades. meat, estoy fresco, puedo aprender nuevas cosas, estoy abierto al aprendizaje, estoy abierto a que no me pagues, Bueno, exactamente. Entonces, estamos en aprendizaje y eso te lo tienes que crear, formar y te lo tienes que ir gestando, ¿no? Es parte de crearte un ego, un yo fuerte que puedas tú presentarte en las audiciones, en una clase, en una masterclass y que seas diferente y destaques. Eso es importante para los bailarines. Ahora, en el lado negativo. Con el lado negativo. ¿Qué pasa si, porque juego con este lado y me hubiera encantado a los 20 tener esta herramienta que es, le llamo el señor de los sombreros o el señor de los sacos. Entonces me pongo un vestuario. ¿Cuál es el vestuario? El de bailarín, el de maestro, el de coreógrafo. Pero en los 20 que nada más bailaba, era el de bailarín de competencia, pero bailarín solista, pero bailarín grupal, o bailarín de artista, o bailarín de teatro. Y también era el bailarín de clase, el que bailaba jazz muy bien, pero ballet estaba en su principiante intermedio, pero en hip hop estaba principiante intermedio. Entonces te vas cambiando. Claro. Pero en ese momento no piensas que puedes jugar con personajes, porque si quitas, en ese momento era el ego puro. No me voy a equivocar. Pero vas no creando puedo. el ego, ¿no? El ego. Qué padre sería que eso es como una herramienta que a lo mejor me adelanté, no sé, pero para que no te invada el ego, crea un personaje. Exactamente. Y el personaje es el que tiene el ego, no tú. Sí, porque además dices, claro, vas a una audición y tienes que estar creído en ti Tienes mismo. que brillar. Tienes que brillar. Tienes te que tienes destacar. que dar a notar exactamente. Tienes que verte, tienes que estar, digamos, súper presente y que te vean diferente a los demás, que seas contratable, ¿no? Y además también a veces tomar una clase y no querer destacar. A veces tomar una clase y nada más para tú entrenarte y trabajar. Aprender algo nuevo, porque vas con un amigo, que también, qué padre eres. ¿No? Sí. Pero ahora la parte negativa, si tú piensas en un 20añero ego inflado. Se infla muy rápido. Se infla justo muy rápido. Porque con un solo palmadita o, a ver, tú el de atrás, ven, pásate adelante. O márcame el ejercicio fulanito. No, bueno, en ese momento ya me vieron, ya reconocí, ya vieron como si estoy destacando. O cuando empiezas a comparar el cuerpo, porque quedaste por el cuerpo, porque tienes la estatura, porque tienes la complexión y entonces sabes que vas a quedar ahí. O bien el ego, que cuando eres hijo o mejor amigo o pareja de alguien que está dentro de la producción, coreógrafo, director, ejecutivo, y dicen, va de cajón, él no tiene que audicionar. Hay un ego ahí que dices, yo ya quedé. Yo ya quedé. Y fíjate, yo estaba pensando la soberbia, el dejar de querer aprender a los 20, ¿no? Porque tengan cuidado directores y maestros cuando le aplaudes todo a un alumno 100%. Y los haces soberbios y entonces les pones alguna coreografía y te tuercen una mueca y dicen, oh, es que flojera con este paso, que lo vemos de verdad. Todos los días. Ya sea que viene desde casa, que también viene desde el ego en casa, porque te inflan. Y sí, mamá también, así como director y estudio, maestro, también es mamá, papá, que es que eres la mejor. Y el autoestima ya no es autoestima, ya es ego mal dirigido. Y lo vemos mucho en estudios de, no, niñas o niños son lo máximo, lo mejor, brutos, son lo mejor. Merecían ganar o tú deberías de haber quedado, es que no te vieron bien o... le echan la culpa, fíjate, por evitar hacerte consciente, cargo y responsable de lo que tienes que mejorar. Simplemente es yo era la mejor, pero aquí hubo mano negra. Ajá, exactamente. Sí, fueron los jueces, fue el evento. Bueno, una audición también, ¿no? Pues es que no hay inclusividad. Ajá. Entonces hay cuidado de que no, hay que estar muy alerta de, ahora sí que no irte al lado oscuro. Sí. Y si vamos a la década de los 30, la década de los 30, digamos que sigues bailando, ¿no? Y a lo mejor quizá empiezas a dar clases, a montar coreografías, también empiezas a hacer tus pininos. Sí. Si tienes que crearte un personaje de autoridad, tienes que ya reconocer que tienes un camino. Te tienes que autoliderear y justo entrar, pero ya no entras, a ver, depende, ¿no? Ya no entras con este ego inflado, sino más bien utilizas el ego a tu favor para decir, a ver, ya llevo una década bailando
y ya me pueden llamar, pero tengo que demostrar. No, voy a esto. Fíjate, los 20s es demostrar. Demostrar. Exacto. Los 30s lo veo como tengo que comprobar, porque entonces tu ego ya no es negativo. Si lo tienes bien claro, lo puedes utilizar a favor. Claro, negativo es no, al contrario. Y la caída es peor porque viene pues soy el más cotizado, soy el que más buscan, soy el maestro de época, soy el que tiene más redes sociales. Y de repente viene esta cúspide y atrás de ti viene otro y pum, la caída duele. Sí, exactamente. Y ahí es importante también que vas generando una perspectiva ya, porque ya llevas idealmente, a lo mejor, si empezaste a bailar a los 15, 12, 13, que hay mucho, ya llevas pues más de una década bailando, ¿no? Entonces ya tienes nombre, ya hay prestigio, ya hay madurez en todos los aspectos, en las fibras musculares, y bien, esta es padre, creo. Aprovechar tu ego interno de que sabes que si eres buen girador, si eres buen performer, si tienes buen desplazamiento escénico, sabes perfectamente cómo llamar la atención y qué hacer. Pero si también ya te conoces. Y si sabes que a lo mejor el andeor no es tu herramienta o que la elasticidad no es tu herramienta, aprendes a cómo colocar truqueado escénico, una colocación escénica que hace que se vea muy bien, pero no das tu mayor esfuerzo porque sabes perfectamente que te puedes hacer más chico en comparación de otros. Sí, ya hay como un dominio, ¿no? Un entendimiento personal. Hay una madurez y autoobservación. Y hay una diferencia, y hay una calidad de movimiento, hay una presencia. Eso es a lo bueno, ¿no? Hasta ego. Tu energía la canalizas. Ya sabes en qué momento actuar que estás ejecutando, que me encantaba cuando hacíamos en los escenarios que la gente pensaba que estabas dando tu full out y tu movimiento simplemente era una mano, pero lo hacías tan fuerte, pero no había pulmón, ¿sabes? Exacto. Ahora, que lo estaba haciendo bien, se estaba viendo bien, pero ya maduras y sabes en qué momento respirar, parar, en qué momento abrir camino y decir, ahí les voy, o en qué momento relajarte para tomar energía. Sí, y ya vas abrazando estas calidades que Qué padre, ¿eh? Recordar ahora, eso. Aquí empieza el drama del ego inflado, porque sí, a los 20 años puede ser soberbio, pero realmente empieza a los 30. Es un pollito, sí. Cuando se empieza a poner peligrosa la cosa. O sea, quiere decir que a los 30, un ego inflado o un ego enfermo, mira, en tu experiencia yo tengo uno y tú que has contratado tantos maestros por TDR y todo, esos maestros de véanme bailar, me paro enfrente y vean cómo le hago yo. Entonces, si la de atrás se mató, se enchuecó, se rompió una pata, no educa, no forma, no es profesor, no trasciende. Sí. Y está que lo llevé por otro lado. Está tan ensimismado en ese momento, está tan en su presente que qué bueno que se disfrute, pero estás tan ensimismado, tan yo muevo y crees que ese es los 30, crees que la gente está pensando en ti. Que nadie piensa en ti porque está pensando en sí mismo. Entonces, en ese momento soy el más cotizado, soy el que está en todos lados. Cuando empiezan a dejarte de marcar, cuando empiezan a dejarte de llamar o ves pues no aceptaron mi presupuesto, pues esto soy yo y es quien soy y quien quiera que me contrate y si no, prefiero no hacer nada. Cuando pasa tiempo y te das cuenta de ya no estoy teniendo nada y viene el trancazo del ego de es que no seguí preparándome, no seguí estudiando, no analicé mi futuro, no previne a mi futuro. Sí, ¿sabes? Ese es importante porque entonces sí, ahí viene cuando tú te subes al escenario a dar una clase y ahí es donde te vas perdiendo porque no vas por el aplauso del alumno. Y lo vemos mucho cuando un maestro se para ante un grupo a que le aplaudan. Cuando está padrísimo esto, Tony, lo que acabas de decir. Cuando te subes al escenario como maestro, y voy a hacerlo una analogía, el salón de clase es como son las piernas del escenario, es el backstage. Entras al salón de clase y el spotlight, el cenital, el seguidor, cuando en teoría es que aquí los spotlights son los alumnos. Claro. Yo vengo a transmitir. Sí, qué fuerte. Entonces sí es de véanme, ¿no? Y pasó, a mí me pasó una vez en una convención americana donde no voy a decir nombres, pero un maestro así
Tú ibas como... Yo llevaba un grupo, Ok. yo iba con escuela. Ok. Entonces, ya sabes, 800 alumnos en una clase, un maestro famosísimo que ganó, a lo mejor saben quién es porque Emmys. ganó Emmys todos. Entra la clase y la gente pues estaba platicando, calentando, se sube al escenario que hay en competencia y dice, desde que yo entré, ustedes ya están aprendiendo hasta cómo camino. Y dices, pues no necesito. O sea, no. Porque Ahora, no. en ese momento, ¿él seguía siendo bailarín ejecutante? Sí, él estaba en los cuernos de la luna. ¿Como bailarín o como coreógrafo? Como bailarín, potentísimo, y ya. Es que ya tiene un había punto, ganado. pero es la impecabilidad de las palabras, ¿no? Ajá. Porque tiene un punto. Si sigue siendo bailarín ejecutante y efectivamente, a ver, si los estudios de danza le dijeran a sus alumnos, en cuanto vean que llega tal maestro que es bailarín, observen y aprendan, tomen notas desde ahí, porque eso tiene que ver contigo. Pero el maestro podría dejar, ponte al final de la clase, sentémonos, les quiero dar un 5 tips. Una, siempre aprendan de cómo llegan los otros bailarines. Cambia a llegar con la soberbia, a decir, Sí. desde que yo llegué, ya estás te cacho. aprendiendo. Sí. Eso es una soberbia. Entonces, Sí. y tenía 30. Sí. Y entonces yo que estaba en esa clase como maestro dije, pues este comentario es soberbio. Está en los 30, sí. El ego está en su mano. está volando, así trae la capa de superhéroe ego. Y pues así como él subió, así bajó. Y llegaron nuevos. Llegaron nuevos. Así Y bueno. es. Ahora nos vamos a la década. Yo creo que, pues yo lo he pensado mucho pensando en este podcast, a la época crítica mal en la edad, pero ahora sí que en la danza y en la vida. Cuando ya tienes 40, 50 años, ya tienes un conocimiento de la vida, tienes una perspectiva muy personal. Análisis. Vas rigidizando tus tienes creencias. criterio. Ajá. Tienes tus teorías ya. Tienes tus teorías. Entonces, a la buena, pues es interesantísimo porque tú ya tienes un back de muchos años de ejecutante, de lectura, de entendimiento, de investigación, de experiencia. Sub y bajas, caídas. De caídas, Sí. de resiliencia. O sea, tienes toda una experiencia que... Tienes una maestría Ajá. En danza y en vida, ¿no? Porque Sí. ya estás en otra etapa. Entonces, digamos que esto te soporta en un ego sano lo que tú puedes llevar a un salón de Sí. clases, a una coreografía. Entonces, es muy interesante ver a alguien de 40, 50 dándote una clase, una plática. Montar coreografías, Montar coreografía. jueces, que justo para Ajá. mí los 40 es así como los 20 es la ejecución de un bailarín. Está la terminación de estudios para convertirte en un bailarín ejecutante. Los 30 estás terminando una década de bailarín, pero estás entrando a la década de maestro, Ajá. de profesor, de educador, para que en los 40 ya casi nadie baila a los 40 por Ajá. el tema del cuerpo. El No cuerpo. digo que no, sino ya es un embudo. Sí, ya va. Hay gente que decide. Se minimiza, Ajá, ¿no? ajá. Pero el maestro ya está agarrando colmillito. Ujú. Ahí empieza el juez. Exactamente. El ser un crítico de danza, Ajá. que es en los 40, pero ya los 50, como ya pasaste por bailarín, por maestro, que sigue siéndolo, Ujú. y ya pasaste por dar críticas, ser juez. Ahora viene la investigación, que justo la Ujú. gente sabia de los 50 que ya estudió, a ver, y sigue aprendiendo danza, pero desde la historia. Claro. Desde Ajá. otros cuerpos, desde, a ver, hagamos este movimiento, Ujú. esto lastimó, quiero crear esta nueva investigación, quiero crear esta nueva técnica, pero quiero facilitar esto. Y cómo, por eso es que hoy la danza parece Va avanzando. alienígena. Claro. Totalmente. Entonces, Pero sí, los 50 es de investigación. Sí, es de investigación, de expandir tus conocimientos, de averiguar, de ver, porque tú ya económicamente, pues esperemos que estés mejor, entonces puedes ir a ver teatro, puedes ir a ver ópera, y entonces digamos que tu criterio cultura es se así. va haciendo Una enciclopedia, gigantesca, ¿no? Ahora el tema es agárrense, porque ahí es donde a la mala perdemos a la... Todo. Híjole, Todo. ahí es Y donde... lo que hablábamos, si contamos y analicen esto, si cuentas tú con tus dos manos, ¿cuántos bailarines siguen en los 40, 50 ejecutando en el escenario? Pero voy a este tema porque sí es válido, porque puede ser como ya me retiré, pero tuve el privilegio de volverme a subir por gusto, por capricho, hobby. Pero voy a este lado, que un bailarín entre los 40, 50
siga viviendo, pagando su estilo de vida, ahorrando, que solo se dedique a bailar y que de eso viva. Entre los 40 y 50, cuéntalos con la mano. Ahora voy a otro tema. Los maestros. Es más fácil encontrar maestros que entre los 40 y 50, pero me cuestiono este lado, Tony, ahí te lo pregunto. La mayoría siguen siendo maestros de ballet, los que están vigentes entre los 40 y 50. Sí. De jazz, pocos. De street, sí. De contemporáneo. Hay un poco más, ¿no? A lo mejor ballet, luego Conte. En México. En tap no. Casi no. Y en el mundo, a ver si hay muchísimos. Pero si lo ves así por embudo, de ballet hay muchísimo. Y luego, conforme es otras especialidades, salsa, por ejemplo, hay muchísimo. Hay muchísimo. Conforme se va haciendo más estilo y un poquito menos técnica al estilo, quizás se va reduciendo la cantidad de... Y que no es crítica, es entender o cuestionarte por qué hay menos ejecutantes. 2, menos maestros y coreógrafos, que casi siempre, ahí sí hay muchos, pero voy a lo mismo, cuentas con una mano, porque no es lo mismo 100 bailarines, de ahí voy a inventar, esto es una fórmula que nada más me viene ahorita de ejemplo, 100 bailarines, 50 maestros, 25 coreógrafos, 15 investigadores, o 15 jueces, 7 investigadores. Sí. Mientras más tienes que ser intelectual y menos físico y corporal, se pone más... Sí, porque fíjate, yo es lo que estaba pensando, porque ya a esta edad corren, o yo he visto mucho que corremos todos el riesgo de caer en megalomanía, como estamos hablando. Quiere decir una obsesión del ego, del poder. Yo soy, ya llegué y tú vas a escuchar lo que yo tengo que decir, y te cierras y eres dictatorial y eres autocrático, un tirano autocrático, y ya no hay manera de mover tu mundo. Está súper cuadrado. Es más, te solidificaste como un hueso que ya cicatrizó, pero cicatrizó mal. Y para fíjate que esta analogía, una fractura que no está sanada correctamente, se solidifica. Para volverla a regresar a su lugar, la tienes que volver a fracturar peor para volverla al... No, y aparte, fíjate, estoy pensando, es como... Ahora sí que como la danza y la vida, tú todos tus 15, 20 años estás haciéndote flexible, estás haciendo móvil. Absorbes, esponjita. Y conforme van pasando los años te vas rigidizando físicamente y mentalmente. Y emocionalmente. Que el ego mal aspectado, el ego negativo, justo te hace seco, frío, cuadrado y las caídas duelen muy fuerte. Y entonces como que mucha gente o se amarga mucho o se enojan con la danza. Ese es un gran punto que me encanta este lado. ¿Te enojaste con la danza? No, la danza, a ver, de entrada no es humana, ¿no? No, la danza, no te enojas con la danza. Estás enojado con tu inner child. Estás enojado extrañas estás enojado con tu ego, contigo mismo por no haberte dado cuenta. Entonces, ese es Repite la palabra que dijiste. Megalomanía. Es una persona que ya está enferma de poder. Enferma de... Ahora, porque también está el lado del narcisista. ¿Qué es el narcisista en este punto del ego? No, estamos leyendo. Es más, ¿no? Como desde el lado el narcisista es el que tiene que ser encantador. Eso. Encantador, pero no le interesa el poder. No. Y el megalómano es el que está obsesionado con el poder, ¿no? Con el control. No tanto de encantar. No. Ya. Es que velo desde este lado. Es más manipulador y el megalómano es de 100%. Imponer su ley. O sea, por ejemplo, en la vida de la danza, un productor, un director de cine, un director de teatro es más, mal aspectado. Sí, mal aspectado. Ahora, un artista, cantante. Puede ser narcisista. Claro. ¿No? Que cae bien, pero... Digo, porque por eso hay tantos actores, cantantes que están mal emocionalmente porque son tan narcisistas que en el momento que no le caen bien a la gente, pues se deprimen y entran unos rollos. Es verdad. Pero a ver, ¿algún ejemplo que tú hayas tenido de un exceso de ego que te haya pegado? ¿En mí? ¿O verlo en alguien más? Verlo en alguien más o en ti o en alguna experiencia. Es que tengo muchísimos... Yo también. Colegas, compañeros bailarines que... Admiro al bailarín que yo conocí, el proceso, su entrenamiento, su mente y que hoy ya no bailan, no se dedican a nada de la danza, que
tiraron la toalla, que creyeron que no, y fue por este lado del ego, o bueno, tengo compañeros con los que bailé y se gira y que la droga los consumió y que se quedaron sin dinero, maestros también, que el ego de, pues es como yo quiero, o así se hacen las cosas aquí, si te parece, y si no, vete a buscar otro lado. Y luego que te piden trabajo, a ver, viene desde este lado humano, claro que lo tienes, pero vamos a trabajar esto porque los valores de aquí, la misión de aquí, estas son las metas y segundas oportunidades. Pero yo creo que mi ejemplo es el mismo embudo de haber visto tanto y ahora casi no. Sí, yo también creo que los ejemplos que más me afectan son grandes maestros que en su momento estaban top y no supieron relajar su ego y tener un avance más interno, más de conocimiento, y están ahorita pues, en un drama económico y en un drama personal porque pues, es un tema de una falta de autoconocimiento, ¿no? Ese es fuerte para nosotros porque eran nuestros maestros. Sí. Maestros, coreógrafos, sí. Y tengo otro que es del mismo de la danza, pero del otro lado. Cuando voy a hablar papá, mamá, pero sobre todo es porque traen la mala información por parte de los estudios de danza, directores, maestros, que no le dicen al papá, mamá. Al final, papá, mamá no son expertos y cuidan a sus hijos en el mundo de las competencias. Cuando dicen, es que sobre todo cuando es un panel de jueces versátil, convenciones versátiles que ponen, pero está evaluando contemporáneo y él o la que está dando feedback es el maestro, el instructor, el profesor de hip hop, de street dance, y cuestionan porque resulta que es el que le puso el puntaje más bajo de todos los jueces. Y entonces le echan la culpa a decir, sí, pero ni siquiera, a ver, es de hip hop, ¿por qué me está evaluando contemporáneo? Y por no investigar, y en vez de que el estudio, el maestro, el director diga, a ver, primero investiguen qué trayectoria tiene, qué bailó, qué estudió. Pues resulta que tiene licenciatura en danza contemporánea o bailó en una compañía profesional de danza contemporánea o resulta que ganó un premio en ballet y resulta que, pero se especializó en ahora, y viene el otro lado, el ego es la de ballet que me va a evaluar en street dance. La danza es la... Y entonces te come el ego por no aceptar ser responsable y decir, voy a escuchar que puedo mejorar para seguir creciendo porque una competencia no me define, una calificación no me define mi actitud ante eso. Ese también es ego decir, es que mi alumna de ballet está espectacular y no le fue bien. Sí, pero te están evaluando 4 profesionales expertos de diferentes estilos. Tu alumna es una pistola en ballet, llévala al Grand Prix. No la lleves aquí. Y es donde preguntas. Y ahí dices, ¿le va a ir bien? Y es más, ni la tienes que llevar. A ver, ahora tú, crítica maestra. Dime ahorita, si estuviera compitiendo en el Prix de Lausanne, ¿qué calificación tendría? Y me encanta ver las caras de, no, bueno, es que, pues entonces, antes de que tu ego te gane, haz una introspección y cambie el ego a lo positivo. Decir, ok, sé que podemos llegar más lejos, necesito escuchar más opiniones. Y a ver, ese es un ejemplo. Para cerrar este episodio, las herramientas. ¿Qué herramientas? Bueno, de entrada, ahorita la primera que me viene, si no puedes solo, que es mi caso y hablo por mí, búscate personas expertas. Terapia, inteligencia emocional, trabaja con tu mente, haz mindfulness, busca expertos que te pueden decir, hay muchos libros de autoayuda para el ego. Estos son mis puntos. Ver, por ejemplo, esta película de Steve Jobs, que hay varias, pero entender su postura, ver su ego también, cómo lo fue bueno y fue malo, pero también este equilibrio que no tuvo en la vida personal, en su vida familiar, cómo le ganó ese ego desde ese lado. Y enfermó. Son ejemplos, sí. Y enfermó. Ay, claro. Sí, porque eso te enferma, ¿no? Lo que decíamos con el poder te enferma. El poder te enferma. Lo que decíamos con la psicóloga, ¿no? Pues lo que es adentro es afuera. Entonces, a mí se me ocurre, fíjate, yo estaba pensando y digo, bueno, la capacidad de ser lúdico, ¿no? De jugar todo el tiempo, de no tomarte la vida tan en serio. Porque entonces cuando ya dices, yo tengo la sabiduría, no, ya, qué flojera para todo el mundo. Y dejas de jugar y dejas de ser niño y entonces ya tu discurso es aburridísimo. Entonces, como te lo mandé ayer en la noche, que estábamos hablando de que vamos más episodios, más capítulos que vamos a hacer, y le mandé pues una imagen que puse el mismo mundo girando, lo puse exactamente en gemelos espejos y te lo voy a poner ahorita. El mundo va a seguir hoy o después de ti.
Eso es un hecho. Y si tú ahorita que estamos parados, a ver, hacemos un micro, vamos a ver nuestras células. Haces un macro, Si hoy hacemos un macro y nos vamos fuera de la Tierra, ya no existes. Sí, no. Estás ahí. Entonces ahí es donde dices, y mi ego valió. Sí. Entonces, sí, el mundo ten sigue. perspectiva de lo que realmente hacemos. Aparte es danza, no estamos encontrando la teletransportación, ni la cura contra el cáncer, ni nada. Entonces, pues estuvo muy bueno, Tony, me gustó. Y para última y para cerrar, ¿cómo lidiar con estos locos megalómanos que los oyes hablar y dices, hijo, hay una filosofía budista y tú le sabes más, tú le sabes más, pero hay una filosofía budista que es, ay, ¿cómo te lo dije? De cuando el ego pierde, no, ya ganaste. No, aquí lo apunté. En la guerra del ego, el perdedor siempre gana. Mi teoría sería esto. Si sabes que es ego y en el momento en que tú dices, quiero ganarle y voy a lograrlo, pero ya, porque si te vas a negro y no te das cuenta, no, ahí está tu ego peor, hasta arriba. Pero en el momento que dices, crea una conciencia, una respiración que dices, ¿es en serio que estoy jugando estire y afloje? Creo que ahí yo lo que haría es te haces para atrás y déjalo que gane. Exacto. Porque ya ganaste. Ya ganaste tú. Muy bueno, ¿eh? Oye, yo tengo uno que mi papá siempre decía que tú, o sea, tu diferencia es lo que tú no eres del otro. Ay, qué complicado. O sea, ¿qué te diferencia? Lo que no eres de la otra persona. No eres del otro. Entonces, cuando tú veas a una persona que te está dando la lección, cerrar la cabeza, tú puedes hacerte para atrás y decir, yo no soy eso y la diferencia es que esa característica yo no la tengo y tengo otras. Entonces eso te da una perspectiva de lo que claro, en vez de compararte y decir, ¿por qué yo no lo vi así? Porque a mí me diferencia justo que yo lo veo de otra manera. También es muy buena. Gracias, Tony. Entonces, pues estuvo muy bueno, me gustó tu dinámica y jugar, aprendí mucho. A volver a hacer no me digas, megalómano. Exacto. Eso lo aprendí hoy. Gracias, Tony. Pues estuvo buena esta dinámica. Ahora me toca a mí en otro episodio. Te la voy a dejar ir. Vas a ver. Yo soy Jorge Narcio. Y yo soy Tony Lara. Y esto es Todo es Danza Podcast. Así que si todavía no nos sigues, suscríbete aquí a nuestro canal YouTube Danzofrenia. Déjanos tus comentarios, compártele este episodio a quien más lo necesite. Pero también rétanos, juega con nuestro ego. Pregúntanos lo que quieras. Bye bye. Chao.